Bueno, y continuamos en Buenos Días Santo Domingo y ya vamos a dar paso a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña la doctora Lucy Araya, abogada y experta en Derecho Internacional, y con ella vamos a estar conversando de diferentes temas, bueno, pues del Derecho Internacional. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Evina, a esta entrega de ustedes de Buenos Días Santo Domingo para compartir algunas reflexiones sobre los temas internacionales. Y gracias a los amigos, amigas que les siguen también. Bueno, pues sin lugar a dudas, doctora, al principio del programa comentábamos precisamente lo que ocurrió un día como hoy en los Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas, que pues generó una serie de cambios en el derecho internacional, en la seguridad, entre otras cosas. Ya habiendo pasado un tiempo, ¿cómo usted evalúa todo, o sea, el resultado de esto y cómo cambió esto el derecho internacional? Sí, así es. Como decías, un día como hoy se conmemora el ataque a las Torres Gemelas en el World Trade Center en Nueva York, en Estados Unidos, hace ya 16 años precisamente. Pensé que fue ayer. Que fue ayer, correcto. Realmente fue un ataque al que Estados Unidos recibió por primera vez en su propio territorio. Casi 3.000 personas perdieron la vida en ese atentado, lo que llevó a Estados Unidos a actuar de manera unilateral para hacer justicia por sus propias manos, alegando el principio de autodefensa de los estados que establece la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 51. ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues Estados Unidos, en pro de buscar justicia contra los que realmente cometieron este hecho atroz, tomó una serie de medidas que evidentemente cambiaron el esquema internacional, y como tú mencionabas, el tema de seguridad cambió totalmente. Ya no se viajó de manera tranquila por los aeropuertos. A veces no se sabía si realmente era un chequeo o era una violación a los derechos humanos de las personas cuando viajaban. O sea, el 11 de septiembre en el derecho internacional público marcó un hito, marcó un antes y un después, porque realmente en materia de seguridad, en materia de derechos humanos, se dieron muchos cambios en pro de buscar la justicia anhelada. Y en el caso de ese principio que usted decía de la autodefensa, que está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, o sea, pero ¿puede un Estado llegar a estos niveles de control amparándose en ese principio? O sea, ¿es legal esto que estaba...? Sí, realmente en la propia Carta de las Naciones Unidas se prohíbe el uso de la fuerza. Es un principio de derecho internacional. Prohibida el uso de la fuerza, la intervención en los asuntos internos de otros estados. Pero al mismo tiempo la Carta establece este artículo que en caso de violación a sus propios derechos, el Estado puede recurrir a la autodefensa. Pero contra el otro Estado que... Sí, que ha intervenido y que ha afectado sus intereses y que ha atacado. Y esa intervención que tendría, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando decide tomar la justicia por sus propias manos, como usted dice, atacar a Afganistán y ataca a Afganistán. ¿Este ataque lo puede decidir Estados Unidos solo o es algo que tiene que estar discutido quizás en la Asamblea de las Naciones Unidas, por ejemplo? Efectivamente, vamos a aclararte. Cuando todo esto sucedió, era Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, que Estados Unidos planteó de que iba a intervenir en Afganistán en busca de las armas, en busca de verdad de encontrar a los culpables, que realmente esas armas nunca se encontraron. Lo único que pudieron acabar fue con Osama Bin Laden durante el gobierno, durante el gobierno de Barack Obama, que fue verdad ejecutado. Pero realmente en sí, los motivos que dieron paso a que Estados Unidos hiciera ese hecho no fueron realmente resueltos.
No puede el presidente de los Estados Unidos tomar una decisión de declarar una guerra. Tiene que hacerlo con el apoyo del Congreso de los Estados Unidos. Pero en casos de amenazas infragantes como esto del 11 de septiembre, también la Constitución de los Estados Unidos otorga las prerrogativas para que el presidente de los Estados Unidos pueda actuar ante una amenaza como esa que se dio. En el marco de las Naciones Unidas, vuelvo y te repito, está prohibida la intervención en otro estado. Y siendo Kofi Annan dijo, no, vamos a tratar de solucionar esto de otra forma, pero siempre impera el Estado que tenga más poder político y económico. Estados Unidos siempre ha tenido por trayectoria e historia más incidencia en la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, por ejemplo, la semana que viene, si no me equivoco, hay una asamblea de las Naciones Unidas. Correcto, la asamblea ordinaria que se celebra todos los años en el mes de septiembre, donde todos los estados miembros de este organismo acuden a presentar, ¿verdad?, sus problemas, sus asuntos relativos a la agenda que han trazado en materia de política exterior, y ante ese organismo, ¿verdad?, presentan sus inquietudes. ¿Todos los presidentes pronuncian su un discurso en esta asamblea? Todos. ¿Y cuáles son las expectativas? Por ejemplo, este año, ¿cuáles son los temas que usted cree que van a dominar la agenda de ese encuentro? Bueno, el principal tema es el tema del desarrollo sostenible. En el marco de las Naciones Unidas se está trabajando los objetivos de desarrollo sostenible que fueron revisados. Que eran los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron 8, pero como no se cumplieron en el 2015, que era la fecha tope, entonces tuvieron que ampliar hasta el 2030. Ok, y ampliaron también los objetivos, o sea, las metas, agregaron objetivos. Agregaron otros, fortalecieron otros. Está el tema del empoderamiento de la mujer, la lucha contra la pobreza, que sigue siendo un punto importante, el tema de medio ambiente está ahí, el tema de la inserción e integración económica también por parte de los estados, empoderamiento de la mujer, valga la redundancia, que el Estado pueda intercambiar cooperación, conseguir cooperación entre ellos. Ok, entonces en esta ocasión, ¿usted piensa que la agenda o los temas que se van a debatir en ese encuentro van a ser más orientados hacia el tema del desarrollo sostenible? No es que piense, ya hay una agenda definida. Entre todos los temas está el tema de desarrollo sostenible y de cómo algunos estados, pues, de esos temas principales que plantean los objetivos de desarrollo sostenible, de cómo algunos estados van a conseguir fondos para enfrentar ese reto que tienen por delante de lograr la igualdad, de lograr la reducción de la pobreza, de combatir los daños al medio ambiente. El tema de salud también está ahí. Por ejemplo, si el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, asiste, que creo que va a asistir, sí, su discurso central será en torno a estos temas de desarrollo sostenible. Primero explicará lo que está haciendo la República Dominicana y luego dirá qué necesita la República Dominicana. Sí, él tendrá su tema central adaptado a la situación de la República Dominicana. Va a presentar sus inquietudes como Estado, qué logros y metas necesita ¿verdad?, alcanzar para ese objetivo de desarrollo sostenible que se ha planteado. Él puede adaptarlo a cualquiera de los puntos en los cuales esté trabajando la República Dominicana, inclusive hasta de transparencia, ¿verdad?, lo que se ha logrado aquí, de la lucha que hay para combatir la corrupción. Él puede hacer una exposición general, pero va a estar centrada en ese tema. En esos temas principales que son de la agenda de las Naciones Unidas. Y estos encuentros, de verdad, mucha gente ha perdido la credibilidad en la ONU como organismo internacional, porque precisamente en algunos casos se ha visto atada de manos ante la negativa, vamos a decirlo, de Estados Unidos, de acatar algunas decisiones que se toman ahí. ¿Sirven estos encuentros para los países, sobre todo para los países en vías de desarrollo? Por supuesto que sirven, es una oportunidad donde el jefe de Estado tendrá, o los jefes de estados y de gobierno en este caso, tendrán oportunidad de interactuar con otros
homólogos, otros colegas, y ya hacer lo que se llama una diplomacia directa, directamente ellos llegar a acuerdos en el marco de esa Asamblea General, acuerdos bilaterales, combinar alguna cooperación para el desarrollo de algún proyecto. Otra cosa que decía, que la gente ha perdido la credibilidad, es cierto, a 70 años de creación de este organismo hay muchos cuestionamientos realmente de si los trabajos y los fines a los cuales Naciones Unidas se ha dedicado, si realmente han valido la pena. Lamentablemente en el derecho internacional hablamos, es mi materia que me gusta, pero hablamos siempre de lo que es la debilidad de la materia, porque aunque existan las normas y las pautas que se tracen, ya sea de Naciones Unidas o de algún convenio, convención, acuerdo, protocolo a nivel internacional, lastimosamente quienes deciden la solución sobre el conflicto al cual se esté discutiendo o se vaya, ¿verdad?, a definir, normalmente son aquellos estados que tienen la hegemonía y el poder. Sí. Y uno se pregunta, bueno, ¿y entonces de qué sirve seguir todas estas normas y acatarlas y respetarlas? Bueno, hay que acatarla y respetarla, porque si no fuera así, entonces no tuviéramos un sistema jurídico internacional organizado. Por ejemplo, el otro día, hace poco, cuando el presidente Donald Trump dio un paso atrás en el proceso que estaba llevando Barack Obama para restablecer las relaciones con Cuba, salió a relucir una decisión precisamente de las Naciones Unidas, donde todos los estados aprobaron casi prácticamente a unanimidad que se abrieran las relaciones. Sin embargo, vemos que el presidente Donald Trump dio un paso atrás en esa dirección. Ya eso va en lo que es la política interna y exterior de los Estados Unidos. O sea, la política exterior de cada estado la define el presidente de la República. En nuestro país, la política exterior dominicana, de acuerdo a la Constitución, la define el presidente de la República y se ejecuta a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en la persona del canciller de la República. O sea que la ONU puede decir, o sea, todos los estados pueden decir, nosotros nos inclinamos en esta dirección, pero ya eso está del presidente Correcto. De la República de ese país decidir si lo acata o no. O no, correcto. Todos los estados que son miembros de las Naciones Unidas, ¿verdad?, asumen un compromiso que a través de una carta, ¿verdad?, ya ha sido establecido cuáles son los derechos y prerrogativas de los estados. Pero recordemos que las Naciones Unidas es una organización de agrupación de estados de manera voluntaria. No se le puede obligar a un estado al cumplimiento de esta norma, porque ya sería una intervención del propio organismo. A nivel interno, a la República Dominicana, el presidente define la política exterior y los temas internos. Cuando vienen representantes de Naciones Unidas al país, agencias como tenemos en el país, varias agencias de las Naciones Unidas, entonces esas agencias vienen a trabajar con el gobierno en el desarrollo de proyectos que tengan que ver con educación. No a imponer cosas. No pueden imponer, porque nosotros somos parte de las Naciones Unidas. Nosotros pagamos también una cuota que hay que pagar y tenemos igualdad de condiciones como se establecen los principios de derecho internacional de que todos los estados son iguales. Entonces, como igualdad que tenemos, también tenemos que ser respetados. O sea, cuando nosotros vamos a una asamblea de las Naciones Unidas, somos igual que decir que el presidente Danilo Medina y Donald Trump son lo mismo. En el derecho internacional es así, todos los estados son iguales, el principio de igualdad, pero de la parte teórica a la práctica hay una diferencia, porque normalmente supuestamente somos todos iguales, pero siempre, te reitero, tendrán el poder aquellos que tienen el dominio económico, el dominio político, que casi siempre los tienen aquellos estados que conforman el Consejo de Seguridad, que son 5 estados permanentes. ¿Quiénes son los que conforman el Consejo de Seguridad? Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. Son los 5 estados permanentes del Consejo de Seguridad, que son lo que deciden. Es el único organismo con el cual cuenta las Naciones Unidas como mecanismo de coerción. O sea, una resolución del Consejo de Seguridad es vinculante, hay que cumplirla. En cambio, una resolución de la Asamblea no es vinculante. Ya deja la voluntad del Estado llevar a cabo ese acuerdo o ese proyecto.
En el caso de este encuentro, me imagino que, bueno, irá el presidente Donald Trump, estará Nicolás Maduro también. ¿Cuáles son las expectativas? Siempre en estos encuentros se aprovechan esos escenarios para lanzar alguna... ¿Usted cree que...? Yo me acuerdo de Hugo Chávez, que hizo, y estaba George Bush, presidente de los Estados Unidos. Fue que dijo lo del azufre. Se azufre, del diablo y todas esas cosas que mencionó. Claro, un jefe de Estado allí puede expresarse como quiera, tiene su derecho, en igualdad de condiciones, igual que los otros estados. Vuelvo y te reitero, aprovechan, claro, para no solamente conversar algunos temas comunes, sino para llegar a algunos acuerdos de manera bilateral, que después seguirá dándole seguimiento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores o de sus respectivos embajadores. Cada presidente va también con su ministro de Relaciones Exteriores. En caso de que el jefe de Estado no pueda asistir porque ha pasado también, pues envía, acreditan una persona, ya sea el embajador dominicano acreditado en Estados Unidos o el embajador dominicano ante las Naciones Unidas. Okay. Sí, puede hacer él esa representación, porque recordemos que el título que tiene un embajador es de embajador extraordinario y plenipotenciario, que quiere decir que tiene plenos poderes. En representación del Estado Dominicano puede firmar, llegar a algún acuerdo. Y puede tomar decisiones. Puede tomar decisiones, porque ya tiene, ¿verdad?, la acreditación del Poder Ejecutivo para hacer eso. Muy bien. Doctora, vamos a hablar un poquito de la visita que giró el Papa Francisco a Colombia. Ahí dio declaraciones muy importantes en torno precisamente a la política interna de ese país, como el tema, un tema que con el que han estado luchando por mucho tiempo, que es el tema sobre todo de la paz. De la paz. ¿Cómo usted evalúa estas declaraciones y qué usted piensa usted cree que tendrá algún efecto y qué piensa sobre la visita en general? Bueno, te comento que fue una visita positiva, tanto para el pueblo colombiano como para Vaticano, Santa Sede. Fue una visita que vino a fortalecer un acuerdo de paz que ya se venía tratando y negociando desde hace 4 años en La Habana, Cuba, y que aunque fuera acordado, no tuvo esa aceptación en el pueblo colombiano porque una parte de la sociedad protestó de que no se le podían dar esos derechos y esos privilegios que los miembros o exguerrilleros de la FARC pretendían. Entonces el Papa viene a fortalecer este esfuerzo del presidente Juan Manuel Santos de Colombia de lograr ese acuerdo pese a todos los inconvenientes, y se basó en algo muy importante, en la conciliación y el perdón. Y yo lo veo positivo porque si no perdonamos, si no tratamos de tener una mirada hacia el futuro, pues no se va a poder lograr ese acuerdo nunca. Es cierto que tendrán ciertas prerrogativas, beneficios, pero bueno, todo tiene un precio en la vida. Y si el precio era concederles esos beneficios a los exguerrilleros que entregaron sus armas a través de un acuerdo que se hizo con las Naciones Unidas, entonces hay que mirarlo de manera positiva. Decía el Papa que no se trata solamente de entregar las armas, se trata también de entregar el alma para que eso se pueda lograr. Esos mensajes del Papa tratando de sensibilizar a la gente sobre la importancia de la paz, del perdón y de la conciliación fueron muy importantes, porque solo así, con una mirada de futuro, el pueblo colombiano podrá seguir en su desarrollo normal. Es un país con muchos recursos naturales, que tiene mucho que dar y que por más de 50 años bajo esta fuerza revolucionaria estuvo realmente dominado, no había seguridad. Yo pienso que ahora tiene muchas posibilidades de que todo eso cambie, de que el pueblo colombiano ahora pueda caminar en otra vía. ¿Usted cree que ese mensaje del Papa tendrá algún efecto, sobre todo en aquellos que se oponen a la firma del acuerdo como fue planteado por el presidente Santos? Creo que uno de los principales opositores es el expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted cree que tenga algún efecto en Uribe el acuerdo? El mensaje del Papa puede que sí, pero siempre es, colega, amiga, tú sabes
que hay heridas, hay cicatrices abiertas que difícilmente se puedan cerrar, como decía Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. Hay venas que seguirán abiertas porque cuando tú pierdes un ser querido en las condiciones como acostumbraba a atacar la FARC, no es fácil. Fueron muchas vidas perdidas y difícilmente de un momento a otro se cambie, pero con el tiempo, con la búsqueda de mejores tratos, de cierta tolerancia, se podrá lograr. O sea, de un momento así, enseguido, no, porque realmente fueron víctimas. O sea, ¿usted cree que hace falta un poquito de tiempo para que se vaya interiorizando el acuerdo y que la gente pues termine de aceptar este acuerdo o este paso hacia la paz? Claro, claro. Y decía un gran filósofo judío que realmente Einstein decía, la paz es un continuo esfuerzo, una continua comunicación. Nuestro entendimiento en la comunicación es eterna. La paz no puede ser sostenida por la fuerza, solo puede ser lograda a través del entendimiento y de la comunicación. Bueno, y el entendimiento lleva tiempo. Correcto. Es un proceso constante y la comunicación también. Sí, pero auguramos los mejores deseos de que el pueblo colombiano siga en esa trayectoria y que ese mensaje del Papa, esa visita realmente produzca el impacto positivo que requiere Colombia. Bueno, nosotros agradecemos mucho la presencia de la doctora Lucy Araya aquí. De verdad que ha sido todo un recorrido por diferentes temas. Debemos traerla de nuevo para que ahondemos un poquito más. Cuando guste, estos temas internacionales siempre han sido mi pasión. Sí, se nota por la forma en la que lo habla y lo domina. Nosotros vamos a una pausa y en breve seguimos con más de Buenos Días Santo Domingo. Gracias.